y amén. Amén. Gracias, mis hermanos. El Señor les bendice. Sean todos muy bienvenidos. Gracias al grupo de alabanza. ¿Cómo está la iglesia en esta mañana? Qué bueno verles. Les extrañaba. Les vi ahí todo el saludito que me enviaron el domingo pasado. Así que muchas gracias por todo el cariño, por todos los mensajitos que recibí, por todos los saludos. Gracias al Señor, ya estamos bien. Venía muchos años invicta ya. Me tenía que tocar. Pero bueno, el Señor nos fortalece en todo tiempo. Amén. Me gustaría saber si en esta mañana hay alguien que nos esté visitando por primera vez. Queremos saludarle. Que simplemente nos levante su mano para poder saludarle. Allá, Cristina, me haces así. ¿Trajeron alguna invitada? ¿A quién? Hola, bienvenido. Ahí tenemos un joven. Muy bienvenido. Qué bueno tenerte con nosotros. A ver, ¿alguien más? Allá también me hacen señas. ¿Quién tenemos? Una niña, una joven. A ver, póngase de pie. Juan Pablo, a ver, le damos la bienvenida. Muy bienvenido, Dios les bendiga. Qué bueno, ¿alguien más que esté por allá, a ver? ¿A quién tenemos? Una familia completa, parece unos amigos. ¿Por qué no se ponen de pie también para saludarles? Que el Señor les bendiga. Bienvenidos. ¿Alguien más? ¿Todos de casa, los demás? Qué bueno, mija. A ver, más me hacen por allá. ¿Quién? Una señora, póngase de pie. Bienvenida. Qué bueno tenerla con nosotros. Qué lindo. Nos bendice que usted pueda estar y compartir con nosotros en esta mañana. Queremos también ser de bendición. Antes de la palabra, pastor, queremos presentar a la nueva integrante de Iglesia Miel, ¿no es cierto? ¿O al final o ahora? Ahora. Bien. No sé si están los padres por ahí. Vamos a presentar a la nueva integrante de Iglesia Miel. La familia se reproduce, se multiplica. Lamentablemente la hermana se quedó dormida. Pero en esta mañana Pablo y Claudia traen delante del Señor a su nueva hijita. Y simplemente, hermanos, lo que hacemos cuando traemos los niños es decirle... Cuando traemos los niños a presentarlo es simplemente decirle, Señor, gracias y pedirle que Él los bendiga. Pero esto no es mágico. ¿De quién es la responsabilidad? De los papás. Así que, pastor, lo dejo. Amén. ¿Cómo están todos? ¿No saben ustedes la inmensa alegría que sentimos en esta mañana de que Pablo y Claudia, los pastores también de la iglesia, estén presentando a su hijita, a Micaela? Hoy día, lo primero que quiero decir es que como iglesia evangélica, nosotros no bautizamos a los niños. Lo que hacemos es presentar los niños al Señor. Porque en ninguna parte se nos ordena en la palabra que hay que bautizar a los niños. Lo que sí, presentación delante del Señor. Pero la responsabilidad, como muy bien decía mi esposa, recae sobre los padres. Sabemos que esta niña viene en una familia muy bien constituida, con padres responsables, que la van a formar en los caminos rectores del Evangelio. Así que eso es un motivo de tremendo gozo, alegría, ver cómo se multiplica nuestra familia. Así que, Pablo y Claudia, ¿cómo se sienten de presentar a su hijita a la mamá? A ver, preguntémosle a la mamita. Sobreviviendo. Con dos, pero bien. Wow, ¿cómo te cambió la vida, Claudia? Sí. De la noche a la mañana. Sí, no, pero feliz. Pero contenta. maravilloso. Sí, un regalo maravilloso hermoso. cambio. Así es, sí, no, feliz. ¿Y el padre qué dice? Contentos con una gran responsabilidad, pero felices también de esta etapa que el Señor nos permite vivir. Maravilloso, qué lindo. Bueno, la Biblia dice, dejad a los niños, venid a mí, no se los impidan, porque tal es el reino de los cielos. Hoy día voy a tener el honor de presentar a mi nietita, pero no estamos nosotros solos, sino también están sus abuelos maternos. Así que me gustaría pedirle, por favor, a Inés
y a Jorge que pasen también aquí adelante para que bendigamos a Inés con la bequita. Vamos a bendecir a esta preciosa niña y entre más los bendecimos mejor todavía. ¿Cómo está la abuela? ¿Contenta? ¿Y el abuelo qué dice? ¿Está contento? No, solamente agradecerle a Dios es una bendición. Cada hijo, sea niño o niña, es una bendición. Y con esa gratitud yo la presentamos delante del Señor. Claro que sí, pues. Bueno, así como amamos a Bequita, también amamos a Mica y a nuestros hijos, están considerados nuestros hijos, Pablito, Claudita, y qué más felices. Dos nietecitas hermosas. Qué maravilloso, Jorge, cómo te cambió la vida. Muy bien. Mira qué hermosa está esa niña. Bueno, como hemos Micaela dicho, se llama. los padres son los responsables de construir el futuro de esta preciosa niña, y esto ya lo hemos conversado. Y lo que vamos a hacer ahora es presentarla delante del Señor para que sea bendita todos los días de su vida. ¿Alguien más quiere subir por aquí? Eso. Mira, ya está sacando aplausos de aquí. Muy bien, voy a pedirles entonces a la iglesia que se ponga en pie y voy a tomar a esta preciosa niña, mi nietita Micaela, y la vamos a presentar delante del Señor. Extiendan sus manos hacia aquí y bendecimos a esta preciosa criatura. Padre, qué maravilloso es saber que podemos presentar a esta niña delante de ti. Herencia del Señor son los hijos, maravillosa herencia que le has dado a Pablo, a Claudia, a nosotros como abuelos. Nos sentimos tan felices de poder traer el fruto del vientre delante de tu presencia. Señor, muchas gracias por esta criatura, Señor, que está considerada, Señor, que viene de lo alto, que viene de ti, Padre. Señor, y el día de hoy hace su manifestación oficial en la iglesia, Padre, que la recibe con cariño, con amor. La recibimos, Padre, nos alegramos, Señor, de toda la bendición que significa esta criatura. Señor, y ahora venimos delante de ti y la ponemos delante de ti, Señor, para que sea bendita todos los días de su vida. Señor, extiende tus manos de amor y de misericordia, Señor, y trae una unción, Señor, sobre esta pequeña criatura, Señor. Bendícela, Padre, que a partir de hoy, Señor, su vida esté marcada, sellada por tu Espíritu, para que sea llena de gracia, llena, Señor, de sabiduría, llena, Señor, de tu presencia en todo momento, Padre. Gracias, Señor, gracias, porque herencia tuya son los hijos, Señor, y aquí lo traemos, Señor, delante de tu presencia para que sea bendita todos los días de su vida. Y bendecimos a sus padres, a Pablo, a Claudia, para que puedan darle lo mejor. Sabemos, Señor, que está determinado por ti y ellos tienen una gran responsabilidad, Padre. Así que solamente hoy día nos gozamos, nos alegramos, Señor, y sellamos, Señor, con esta bendición, con esta oración delante de tu presencia, toda bendición sobre Micaela Morena Llévenes. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Ha sido presentada delante del Señor. Amén. Eso es. Ahí está. Que quede para memoria, ¿verdad? Eso es. Nos despedimos con un aplauso de bendición. ¿Cómo está la iglesia? Bien. ¿Animados? Bien. ¿Expectantes? Bien. Siempre tiene que haber una expectativa. Cada semana que pasa, Dios renueva su misericordia sobre nuestra vida y eso tiene que producir una inmensa expectativa en nuestra vida. Expectativa es esperanza de logros, esperanza de
bendiciones. Y eso es lo que Dios quiere traer a nuestras vidas el día de hoy, esperanza de bendición. Muy bien, mis amados hermanos, en esta mañana ustedes saben la tremenda responsabilidad y el privilegio que siento de poder compartir la palabra cada vez que me paro en este lugar. Es una tremenda responsabilidad y un privilegio para mí poderles sembrar la palabra del Señor. Y hoy día ustedes van a comprender qué tremenda responsabilidad, porque no es llegar y pararse y decir cualquier cosa, sino que realmente lo que el Espíritu Santo ha estado inspirándome durante este último tiempo. A partir de esta semana que comenzamos, quiero comenzar con una nueva serie de mensajes, como lo fue publicado también en las redes, que tratan sobre las enseñanzas del Hijo. Las enseñanzas del Hijo de Dios, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Recientemente, ya hace 2 semanas atrás, estuvimos aprendiendo y cerrábamos la serie El Poder del Hijo. Pero ahora nos vamos a concentrar en algo que para mí es un tema fascinante y estoy seguro que les va a bendecir a cada uno de ustedes, los que realmente puedan poner por obra, que puedan aprender estas lecciones sobre las enseñanzas del Hijo de Dios. Porque en primer lugar va a traer un gran desafío a nuestra vida. Y de eso se trata siempre el Evangelio. En el Evangelio siempre Dios nos está poniendo nuevos desafíos. Y qué mejor desafío cuando se nos invita, se nos exhorta a que podamos conocer al personaje más importante en toda la historia de la humanidad. No solamente es más importante, sino que también Cristo tiene una trascendencia extraordinaria, como lo vamos a poder ver en esta serie de mensajes. Fíjense ustedes que cualquiera sea el concepto que una persona tenga de Jesús, si lo reconoce como el Hijo de Dios o no lo reconoce, si tal vez para muchos puede ser solamente un profeta, un maestro, un gran maestro, sin embargo nadie puede negar el hecho de que Cristo es el personaje más influyente que ha existido en este mundo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y les pongo solamente un ejemplo. ¿A qué personaje de la historia se le celebra el día de su nacimiento? Díganme usted. ¿A qué otro personaje se le celebra el día de su nacimiento? A nadie, ¿verdad que sí? Y aunque hay mucha controversia con respecto a la fecha, porque algunos dicen, no, si la Navidad no es el día que nació Jesús, bueno, en fin, un montón de cosas y de repente hay gente que celebra la Navidad, otros que no celebran, y fíjense que eso lo hace más relevante todavía a Cristo. Y aquí no importa la fecha, aquí lo importante es que se dedica un día, y no solamente un día, sino que es toda una celebración mundial para reconocer el nacimiento de Cristo Jesús, su llegada a este mundo, y en todos lados se hacen regalos. ¿A qué otro personaje? Díganme ustedes. No sé si esto les dice algo. Por otra parte, ¿por qué nos juntamos aquí? Fíjense ustedes que el día de hoy, en todo el mundo, la gente aparta este día domingo, se dan cita, ¿para qué? Para adorar a Jesús. Y no solamente para adorar a Jesús, sino también para aprender las enseñanzas del Hijo de Dios. Y aquí hoy estamos haciendo exactamente lo mismo. Y además de eso, hay otra cosa muy importante. ¿Cuántos están aguardando la venida del Hijo de Dios? Aguardando su regreso. ¿Qué más podemos decir de Cristo? Jesús ha sido el motivo de inspiración de autores, de compositores, de músicos. Se han escrito millones de libros sobre la vida de Jesús. Se han cantado millones de canciones, se han hecho canciones maravillosas sobre Jesús. ¿A qué otro personaje de la historia, piensen ustedes, se le ha cantado tanto? ¿Qué nos está diciendo todo esto? Necesitamos considerar verdaderamente quién es Cristo. Porque fíjense que durante 2000 años los pueblos y las naciones del mundo entero se han dejado influenciar por las enseñanzas de este maestro, que su ministerio solamente tuvo una trascendencia, la trascendencia eterna, pero su ministerio fue solamente de 3 años y medio, donde nos impartió sus enseñanzas. Ha sido tan grande la influencia del Salvador del mundo, de Jesucristo, que a partir del nacimiento de Cristo se cuentan los días. Cristo divide la historia en antes de Cristo y después de Cristo. ¿Quién no ha pronunciado alguna vez el nombre de Jesús? Yo creo que todo el mundo.
aunque no sea para adorarle. Pero ¿quién no ha pronunciado el nombre de Jesús alguna vez? Entonces, podemos decir que con razón Jesucristo ocupa el primer lugar de relevancia, de importancia, de trascendencia en la historia de la humanidad. No se le comparan los más grandes personajes. Podríamos hablar, qué sé yo, de Alejandro el Grande, Alejandro el Magno. Podríamos hablar de César, podríamos hablar, qué sé yo, de Napoleón, un personaje tan influyente en los tiempos modernos, en los tiempos contemporáneos. Pero no se le compara ni Mahoma, ni Buda, ¿verdad? Ninguno de ellos, aunque son muy importantes y han creado religiones con ellos, no se le comparan. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Antes de ir al tema. Si son millones y millones las personas que lo han seguido a través de estos 20 siglos que estamos viviendo, y nosotros somos ahora los que lo estamos siguiendo, ¿qué nos quiere decir todo esto? Entonces yo siempre, ustedes saben que yo hago preguntas, y la primera pregunta que yo quiero formularle a la iglesia es ¿por qué lo estamos siguiendo? ¿Por qué realmente estamos siguiendo a Jesús? Entonces la pregunta es esta: ¿estás siguiendo a Jesús o estás siguiendo una religión cristiana? Fíjense que son preguntas muy importantes para nuestro análisis personal, para nuestra evaluación espiritual. ¿Estamos siguiendo realmente a Jesús o estamos siguiendo una religión? Cuando hablamos de una religión, las religiones tienen muchos beneficios porque acercan a la gente, hacen a las personas que se hagan amigas, y existe una muy linda comunión entre las personas de una religión, donde se escuchan las alabanzas, donde se escuchan muy buenos mensajes motivacionales que nos ayudan a crecer en la vida. Pero, ¿cuál es la verdadera razón? ¿Por qué la mayoría sigue a Jesús? Si es que están siguiendo a Jesús, o si están siguiendo una religión, como dije, cristiana. Bueno, la mayoría podría decir, bueno, Jesús nos ofrece vida eterna. Perfecto, eso está muy bien. El hecho de que Jesús nos ofrezca vida eterna, pero fíjense que esto no suple nuestra necesidad espiritual. ¿Por qué tanta gente religiosa tenemos el día de hoy? Y esto es algo preocupante. Porque más allá de todos los conceptos que podamos tener sobre Jesús, de que es el Salvador del mundo, de que murió por nuestros pecados, que vino, que dividió la historia, todo esto es maravilloso, pero necesitamos algo más para vivir la vida en abundancia que Jesús nos ofrece. Porque Él promete a sus seguidores, les promete vida en abundancia. Entonces la pregunta relevante en esta mañana, ¿cuál es el propósito de la iglesia de Jesús? Y esto tiene que golpear nuestras conciencias. Porque ¿qué es lo que estoy haciendo? Alguien dirá, bueno, estoy esperando la venida de Cristo. Maravilloso. Otros podrían decir, bueno, yo sigo porque quiero predicar el evangelio, porque hay que ser discípulos. Todo esto está perfecto, pero ¿cuál es el propósito principal de la iglesia de Jesucristo? Yo creo que necesitamos en esta mañana preguntarnos realmente cuál es el propósito. Y les diré que el propósito principal de la iglesia de Jesucristo es conocer sus enseñanzas. El propósito principal de la iglesia de Jesucristo es conocer sus enseñanzas. Y Jesús fue categórico cuando les encomendó la gran comisión a sus discípulos. Les dijo, vayan, hagan discípulos todos, pero enséñenles que guarden todas las cosas que les he mandado. Ahí es donde está el asunto. Son las enseñanzas de Jesús las que hacen la diferencia en un creyente. Una persona que aprende las enseñanzas, realmente el que aprende las enseñanzas de un maestro nunca se olvida de su maestro ni de sus enseñanzas. Y este ha sido uno de los problemas más graves que ha tenido la iglesia. Ha tenido solamente seguidores que no han entendido las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Una persona que conoce y aplica
las enseñanzas del gran maestro, nunca vuelve atrás. Nunca sigue siendo la misma persona porque encuentra el verdadero propósito de su existencia terrenal. Ahora escuche muy bien. Cuando digo las enseñanzas de Jesús, por favor quiero que no confundan con los hechos de Jesús. Porque existe una gran diferencia entre las enseñanzas de Jesús y conocer lo que Jesús hizo. Y les voy a poner ya un ejemplo muy práctico porque necesitamos despejar muchas dudas. Les pongo un ejemplo. Usted puede saber muy bien quién predicó el domingo pasado. ¿Quién predicó el domingo pasado? ¿Qué predicó? Ahí está el problema. Gracias. Pero podemos saber que él predicó, pero es que no estuve atendiendo otra cosa. Mientras él predicaba estaba mirando el teléfono. Perdón. Hay una diferencia muy grande, hermanos. ¡Qué tremendo! Usted puede conocer todo de Jesús. Usted me puede decir Jesucristo, el que nació en un pesebre, el que sanó a los enfermos, el que partió los panes, el que multiplicó los panes y los peces y le alimentó a 5,000 personas, el que en una oportunidad se apareció en el mar y anduvo sobre las aguas. Todo esa historia. El que resucitó a Lázaro, el que murió en la cruz, el que se levantó al tercer día, el que ascendió a los cielos, maravilloso. Todo eso es fantástico. Y podríamos agregar mucho más. Podríamos decir los más espirituales, y está arriba en el cielo a la diestra de Dios el Padre intercediendo por nosotros. Qué espiritual la persona, muy bien, pero eso no me sirve en el aspecto práctico. Conocer todo eso no me sirve, porque aún conociendo todas esas cosas, continúo siendo la misma persona con un montón de conocimiento de Cristo, sobre Cristo, pero no conozco a Cristo. Y ahí está la diferencia. Y no conozco a Cristo, ¿por qué? Sencillamente porque no conozco sus enseñanzas. Porque cuando yo conozco las enseñanzas de alguien, sus enseñanzas me llevan a admirarlo. ¿Por qué se juntó tanta gente en los miles de conciertos que hizo Luis Miguel ahora recién? Porque han escuchado sus canciones. Escucharon su voz y es tan impecable que lo admiran por eso. Hermanos amados, usted puede saber todo de Jesús, pero no conocer los pensamientos de Jesús. Usted puede conocer todo de Jesús, de la historia de Jesús, pero no conocer las enseñanzas de Jesús. Entonces, ¿qué era lo que Jesús pretendía de sus seguidores? ¿Para qué Jesús atrajo a tanta gente para ser admirado? ¿Para qué? Lo que Jesús pretendía que la gente supiera eran sus enseñanzas. No era otra cosa. Que supieran, por ejemplo, en qué consistía el reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado. Pero una cosa es conocer el reino, saber que existe, porque todos aquí sabemos que existe el reino de Dios, pero son muy pocos los que tienen la idea de en qué consiste el reino de Dios. ¿Y cómo puedo involucrarme en el reino de Dios? ¿Por qué razón? Porque hay mucha religiosidad, pero hay poca revelación. Y aquí estamos y vamos a comprobar que son las enseñanzas de Jesús las que transforman nuestra vida y nos llevan a vivir en otra dimensión, en esa dimensión que todos quisiéramos vivir. Todos anhelamos un cambio de vida, todos quisiéramos sentirnos satisfechos de vivir la vida que estamos viviendo. Pero si no conocemos las enseñanzas del Hijo de Dios, que se tomó el trabajo de venir, Dios lo envió a Jesucristo para que conozcamos, para que nos hagamos conocedores. Entonces estoy diciendo que hay algunos que se consideran muy espirituales porque se conocen toda la Biblia. Y lo que en realidad conocen son historias bíblicas, son hechos bíblicos, pero no enseñanzas bíblicas. Le pongo otro ejemplo. Usted puede ir al mar. Usted puede ir al mar y pasearse en una lancha
y recorrer el mar, la majestuosidad del mar, maravilloso. Inclusive usted puede ir, si quisiera, y puede, y tiene los recursos, subirse a un crucero, ir a las Bahamas, recorrer, qué sé yo, los mares griegos. Maravilloso. Y usted puede decir, estuve en el mar, pero no tiene idea lo que hay en el interior del mar. Pero lo conoció. Así son las enseñanzas de Jesús. Hay que viajar al corazón de Jesús. Hay que viajar al corazón de sus enseñanzas realmente para poder conocerlo. Y esto es lo que justamente yo estoy pretendiendo y pretendo durante todo este mes, viajar al corazón de las enseñanzas de Jesús. Hoy día quiero ver solamente la introducción y a partir de la próxima semana vamos a empezar a escudriñar verdaderamente las enseñanzas de Jesús y usted se va a dar cuenta que va a haber una diferencia notoria en su vida espiritual que lo va a desafiar a ir a otra dimensión en el espíritu. ¿Cuántos quieren ver su vida impactarse? Que realmente tu evangelio empiece a tener sentido. Voy a seguir haciendo algunas preguntas porque ustedes saben que a mí me gusta hacerlos pensar a ustedes entendiendo que el pensamiento es el patrimonio más grande que tiene un ser humano, porque el pensamiento es lo que nos hace semejantes a Dios. Pregunta: ¿qué quería Jesús de sus seguidores? ¿Qué quería Jesús? ¿Cuáles eran los ideales de Jesús? Piénselo, por favor. ¿Qué pretendía Jesús de las personas que lo seguían? ¿Qué pretenden los políticos de la gente? Que voten por ellos, ¿verdad? Que los pongan en el parlamento. Pero eso es muy diferente. ¿Qué quería Jesús de sus seguidores? Esa es la pregunta que les estoy haciendo a ustedes. Le pregunto, voy a ser mucho más directo. ¿Por qué usted se congrega? ¿Por qué hay miles de personas y millones de personas el día de hoy congregados en distintos lugares? Más directo todavía, ¿a qué viene usted a la iglesia? ¿Quiere que sea más directo todavía? Me voy a preguntar yo. Yo me pregunto, ¿por qué soy pastor? ¿Ustedes creen que no me lo he preguntado? ¿Qué es lo que yo pretendo al predicar cada domingo la palabra? ¿Lo hago porque es mi trabajo? ¿O porque hay algo sobrenatural en todo esto? Fíjense ustedes, y les voy a decir una cosa, si yo no tengo una buena y correcta respuesta para estas preguntas, tal vez estoy haciéndoles perder el tiempo a ustedes. Miren lo categórico que quiero ser para que realmente entendamos la responsabilidad del mensaje, de lo que estamos hablando arriba de un púlpito. Jesucristo fue categórico con sus discípulos. Y quiero que lo vea. Vea la categoría de Jesús cuando establece a su iglesia con un grupo solamente de 12 personas, con la cual comenzó la iglesia, que eran los discípulos que se convirtieron en apóstoles. Si me pueden poner Mateo capítulo 20, versículo 18 al 20. Dice, antes por favor. Si en el 18, tomémoslo de antes. En el 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, muchachos, me voy. Se terminó el tiempo, ya no tengo más tiempo para estar con ustedes. Ya cumplí el propósito, morí en la cruz, resucité, les dije que me levantaría. Ahora me tengo que ir al Padre. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, para que donde esté yo estén también mis seguidores. Promesas de Jesús. Y dice que se les acercó entonces diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y aquí viene la orden. Por tanto, id y haced ¿qué cosa? Discípulo. ¿Quién es un discípulo? Es alguien que se disciplina. Id y haced discípulos a todas las naciones. Esta es la orden. Yo comencé, ustedes continúan, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y el 20 tiene la respuesta a lo que yo estoy diciendo. Enseñándoles historias. Enseñándoles
que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está aquí en esta mañana y está hablando directamente a tu corazón. Vamos, si le va a aplaudir, denle un aplauso grande al Señor, porque Él se merece, Él es digno de toda gloria y de alabanza. Aleluya. Entonces ahora respondemos la pregunta: ¿qué es lo que Jesús desea de cada uno de nosotros? De ustedes como ovejas y yo como un siervo para entregar pastos. Lo que pretende Jesús es que conozcamos, que no nos quedemos en la ignorancia. Y yo me pregunto hasta qué punto la iglesia que se dice ser cristiana está verdaderamente aplicando y entendiendo el mensaje de Jesucristo. Ese es el gran problema de miles de cristianos. El día de hoy tenemos circulando tantas corrientes evangélicas. Qué bueno, ojalá se levanten más. Pero el tema es cuántas de ellas verdaderamente conocen las enseñanzas de Jesús. Y cuando digo sus enseñanzas, no estoy refiriéndome a sus hechos históricos, sino a sus principios. Diga conmigo, principios. Dígalo fuerte, principios. Premisas de vida. Premisa que me desafía. Un principio como la ley de la gravedad. Todos conocemos la ley de la gravedad. No me puedo exponer a ella porque podría salir afectado, como todas las leyes del universo. Lo que Jesús pretende es que sus seguidores conozcan todas las cosas que Él ha mandado, es decir, sus enseñanzas. ¿Y cuáles son las enseñanzas de Jesús? Recuerden que esta es solamente una introducción. Voy a decir algunas cosas solamente y los voy a dejar pensando para que puedan realmente tener el interés de ir a otra dimensión espiritual. Tengo que mencionar algunas cosas breves y prácticas, pero en lo sucesivo de esta serie vamos a ir aprendiendo las maravillosas enseñanzas de Jesús. Lo que puedo decir, lo primero que Jesús quiere de cada uno de sus discípulos es que nosotros aprendamos a conocer a Dios como Padre. Lo primero que Jesús desea de sus seguidores no es que solamente reciban milagros, que reciban el pan, sino que sepan quién es Dios. Y Jesús lo declara y Juan lo escuchó. Y escribe Juan en el capítulo 17, en el versículo 3, dice: y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Necesitamos conocer quién es Dios. Y necesitamos conocer por qué Cristo fue enviado. Si no conocemos estas cosas, vivimos solamente una vida religiosa. Cuando hablamos de conocer a Dios, ¿qué es lo que necesitamos conocer? Miren, les digo algo, conocer a Dios es prácticamente imposible. Nunca llegaremos al verdadero conocimiento de Dios. Pero sí necesitamos saber que Él existe. ¿Cuántos saben que Él existe? Y no solamente existe, sino que es galardonador de los que le buscan. Lo que Jesús nos da a conocer brevemente en sus enseñanzas es la naturaleza espiritual de Dios. Eso es lo que nos da a conocer. Jesús nos enseña sobre la naturaleza de Dios y también nos enseña sobre nuestra propia naturaleza, que cuando nosotros comprendemos nuestra propia naturaleza y la asociamos con la naturaleza de Dios, entonces las cosas cambian. Y tenemos que entender que por semejanza divina hay una naturaleza que le pertenece a Dios, que es exactamente la misma naturaleza del ser humano. Y esta es la razón por la cual tenemos la facilidad y el acceso a la presencia de Dios. Y fíjese que esto lo encontramos sencillamente, así brevemente, en el encuentro que Jesucristo tiene con la mujer samaritana. ¿Cuántos han escuchado la historia? A lo mejor usted conoce la historia, pero solamente que conoce la historia y llegó solamente hasta donde comienza el principio, que es la diferencia.
Miren, les voy a decir algo. Jesús le aclara a la mujer samaritana y también nos da a nosotros una reseña de lo que es realmente la adoración a Dios, que los eclesiásticos de aquel tiempo, religiosos de aquel tiempo, habían establecido como un dogma, y eso no sirve. Y con ese dogma tenían a todo el mundo confundido como estaba esta mujer. Y de la misma manera, los sistemas eclesiásticos el día de hoy tienen a tanta gente turbada y confundida con respecto a lo que es la adoración. Les quiero poner un ejemplo y les voy a demostrar con un ejemplo de la palabra la diferencia entre lo que es conocer un hecho histórico y conocer una enseñanza de Jesús. Por eso que esta prédica se llama Hechos versus Enseñanza. Y me voy a tomar el tiempo y quiero leer, nunca leo pasajes largos, pero quiero que por favor me preste atención para que observemos la historia y la enseñanza. Lo que quiero decirles es que esta historia, escuche una cosa, esta historia yo la conozco desde que era niño. Yo me acuerdo en esas reuniones pentecostales que teníamos en aquellos años que se hacían hasta canciones de esta historia tan maravillosa. Pero nos quedábamos solamente en la historia. Porque cuando llegaba la parte de la enseñanza y del principio, entonces perdíamos el interés por seguir leyendo la palabra. Pero esto no va a pasar hoy día aquí. Escuche esto. Juan capítulo 4. Desde el versículo 5. Dice así, escuche. Vino pues Jesús a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Imagínenlo. Y estaba allí en esa ciudad de Sicar el pozo de Jacob. Jacob, el patriarca antiguo que había cavado el pozo, y ahí todavía había un pozo de Jacob que no se había secado, y ahí estaba. Estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, digamos las 12 del día más o menos. Vino una mujer de Samaria, de la ciudad de ahí, a sacar agua. Jesús está sentado en el pozo, esperando seguramente el encuentro con esta mujer, y la ve que viene. Viene la mujer a sacar agua, y cuando se acerca, Jesús le dice, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. ¡Wow! ¿Me van siguiendo? La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús. Aquí ya podríamos hablar de un principio. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La dejó marcando ocupado con eso. Ay, no entiendo nada. La mujer le dijo, aquí te das cuenta que no entendió nada, porque miren lo que dice más adelante. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, ya cambiemos de tema. Eso te lo dejo de tarea para la noche. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Ahí sí que la dejó marcando ocupado. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Y ahora le pone ella a enseñarle a él, equivocadamente, como muchos sistemas religiosos el día de hoy. Mira la equivocación de la mujer. Ella diciéndole al maestro, nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que es en Jerusalén.
el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Hasta aquí está todo bien la historia y de aquí perdíamos el deseo de leer, porque seguimos marcando ocupado. Vosotros, le dice Jesús a la mujer, adoráis lo que no sabéis. Jesús le dice, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y en el versículo le tira, en el versículo 5, le tira el 24, le tira el principio más impresionante. Aquí es donde está la enseñanza. Que le dice, Dios es espíritu. Wow, nunca escuché eso. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Quiero que por favor observen cómo se entrelazan tanto el hecho histórico como la enseñanza y los principios que Jesús está estableciendo. Porque de este pasaje se extraen dos principios o dos enseñanzas categóricas y breves para aplicar. Y el primer principio que Jesucristo está aquí estableciendo es que la verdadera adoración no tiene nada que ver con lo externo. La verdadera adoración no depende de estímulos externos, es decir, no tiene que ver con lugares, porque la mujer estaba confundida. ¿Es en este monte o en Jerusalén lo correcto para ir yo a adorar? No. No tiene nada que ver con lugares, ni edificios, ni formas, ni música, nada de aquello. Eso es lo que está estableciendo. La verdadera adoración, Jesús está estableciendo que solamente depende de nuestra naturaleza espiritual, de nuestro ser. Porque los verdaderos adoradores adorarán al Padre, dice, en espíritu. Difícil de entender. Y en verdad. Es decir, los verdaderos adoradores se encuentran con Dios en su interior. Esta es la primera y gran enseñanza que Jesús deja. Que la verdadera adoración está dentro de mí. Y es por esta razón que hemos venido haciendo tanto énfasis en la importancia de la quietud, del silencio de la madrugada, donde está todo quieto y donde te puedes encontrar contigo mismo y te vas a dar cuenta si realmente eres un hombre espiritual, que tienes un visitante en tu interior extraordinario, que es el Espíritu Santo. Pero hay que practicarlo. Hay que entrar en el interior, porque del interior es donde fluyen y corren los ríos de agua viva. Es en el interior donde entramos en la verdadera comunión del Padre, donde somos quebrantados, donde somos analizados por el mismo Espíritu y nosotros mismos en nuestra semejanza divina que tenemos en nuestros pensamientos, analizamos lo que el Espíritu está escaneando de nuestro propio ser. No voy a dar más detalles porque van a venir más adelante en las enseñanzas. Segundo principio de esta historia. El segundo principio que Jesús establece aquí tiene que ver con la naturaleza de Dios y con la naturaleza humana. Y aquí es donde tenemos que ser asombrados, hermanos. El versículo 24 dice, Dios es espíritu. Es lo primero. Esa es la naturaleza de Dios. Dios no es un viejito de barba larga que está en el cielo ahí sentado, ¿verdad? Hay muchas formas de personificar a Dios, pero Jesús está estableciendo aquí que Dios es espíritu. Esa es la naturaleza. Y luego dice, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren
ahí es donde está nuestra naturaleza. El espíritu con minúscula es nuestro espíritu, que fue soplado en nuestro interior. Cuando Dios creó al primer hombre, sopló en él, en la figura de barro, sopló aliento de vida, espíritu. Y fue el hombre un ser viviente. En el momento del contacto del espíritu, del soplo con el cuerpo de barro. La naturaleza de Dios es espíritu y nuestra naturaleza también es espíritu. Y esa es la razón por qué estamos aquí. No tendría ningún sentido estar aquí si no fuésemos un espíritu que habita en un cuerpo físico y que tiene un alma para manifestarse a este mundo. Si usted quiere entender un poquito más qué es espíritu, usted me pregunta qué es espíritu. Espíritu es sencillamente algo inmaterial, etéreo. En el caso de Dios, Dios es todopoderoso, usted lo sabe, omnipotente, omnisciente y omnipresente. Está en todas partes. Así como que el Espíritu de Dios está aquí en este lugar. ¿Cuántos creen que el Espíritu de Dios está aquí? Pero está en todo lugar. Hay otros lugares donde también lo están adorando. Y a lo mejor también están escuchando una palabra y el Espíritu de Dios está ahí. El salmista dice, ¿a dónde me huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí te encuentro. Ahí encuentro el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu, al ser algo etéreo, lo penetra todo, lo permea todo, lo envuelve todo. Es algo increíble. Y es por eso que viene a nuestro ser. ¡Qué tremendo! Yo quiero que por ahora, hermanos, porque no voy a avanzar mucho en esto, usted se quede con esto, que la naturaleza espiritual de Dios y nuestra propia naturaleza son compatibles. Si no fuese así, estamos puro tonteando. No podríamos hacer absolutamente nada. Es por eso que a partir de hoy, quiero pedirle y le quiero dar un consejo. Empiece a concentrar sus pensamientos. La única manera de hacer contacto con Dios para que realmente se abra esa capacidad, esa cualidad espiritual, es que concentramos nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos son la semejanza que tenemos con Dios. Todo pasa por la mente. Quiero decirle algo, no piense más en sus problemas. Cuando usted piensa en sus problemas, usted los engrandece. Porque usted empieza a elucubrar el problema y el problema se instala en tu interior, prácticamente pasa a ser parte de ti, de tu espíritu. Y tú estás ahí con el problema, voy a recurrir a este, voy a ir allá, voy a consultar con el médico, voy a ir al psiquiatra, voy a ir, no sé, tengo que pactar con el banco. Y usted ahí se queda amargado, perdiéndose la vida, engrandeciendo su problema. Quiero pedirte, por favor, olvida tu problema. Y en vez de tener un problema, tenga a Dios. Concentre sus pensamientos en Dios. Y le voy a decir una cosa, el problema se va a tener que ir, porque no va a poder ser compatible. El Espíritu de Dios cuando entra, cuando lo permea todo, chao, los enemigos se van en la presencia de Dios. ¿Cuántos lo creen a eso? ¡Aleluya! Cuando venga ese dolor, cuando venga ese problema, esa situación, desplácela y concentre su mente en Dios. Y dígale gracias, Señor, porque Jesús me enseña que soy espíritu. Y los verdaderos adoradores te adoran en espíritu y en verdad. Pregunta, ¿por qué las enseñanzas de Jesús perduran hasta el día de hoy? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque las enseñanzas de Jesús traen respuestas. Por esa razón. Si no trajeran respuestas, se perderían. Las respuestas que traen las enseñanzas de Jesús satisfacen nuestro espíritu y nuestra alma. Cuando usted encuentra una respuesta de una enseñanza de Jesús, usted encuentra la paz. Descansa. A lo mejor no tiene ni uno, pero usted descansa. Qué maravilloso.
Por esa razón las enseñanzas de Jesús. Hermanos, no existe nada que pueda llenar el vacío de un corazón sediento más que las enseñanzas de Jesús. Y cuando Jesús se da a conocer a sus discípulos, escuche esto, porque esto es de un loco o de un sabio impresionante. Jesús les dice, imagínense, se presenta y les dice así, con toda pachorra, les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por mí. ¿Qué hubieses hecho tú si hubieras presenciado esas palabras? Hubieras quedado loco. Hubieras dicho, ¿quién es este? Es por eso que a los eclesiásticos de la religión oficial les carcomía los huesos de envidia. ¿Quién es este que se viene a atribuir ser el camino, la verdad y la vida? Hermanos, ¿quién se puede atrever a decir algo? Pero cuando yo escucho estas palabras me producen interés. Porque fíjense que cada vez que usted escucha a alguien decir algo que no lo dice cualquiera, sea político, sea filósofo, sea cualquier personaje, periodista, lo que sea, usted le pone atención a ver qué es que dijo. Oye, mira lo que está diciendo. Y usted llega y le dice, oye, ¿sabes lo que dijo fulano de tal? Jesús aquí viene declarándose como la verdad. Viene declarándose como el camino. Y lo hacía con tal convicción que los tenía a todos así, no sé, flechados. Entonces, ¿qué pasa con esto? Te produce una motivación conocer más. Quiero conocer el pensamiento. Si Él está diciendo esto, yo quiero conocer esto. Y si Cristo se atribuye la verdad, entonces yo quiero escuchar lo que Jesús está diciendo. Porque si Él es la verdad, todo lo que Él me diga será la verdad absoluta que realmente traerá respuestas a mi vida. Entonces Jesús tiene la respuesta de por qué cometemos errores. Te puedo asegurar que una enseñanza de Jesús te va a señalar el por qué cometiste error. Te va a enseñar Jesús por qué te enfermaste. Jesús nos enseña por qué envejecemos, cuál es la razón, por qué morimos. Todo esto nos enseña Jesús, pero lo más importante es que Jesús nos enseña a cómo vencer. ¿Cuántos quieren vencer? Amén. Todos los males que nos aquejan. ¿Están aquí? Amén. ¿Quieres vencer todos los males que nos aquejan? Amén. Piensa en Dios. Tan sencillo como eso. Ya no le den más crédito a tu problema. No pienses más en el problema. Olvídate del problema. Y cuando venga el problema, concentres tu mente en Dios. De esa manera le estás dando a Él la responsabilidad. ¿Por qué creen ustedes que Jesús dijo, otra enseñanza? Venid a mí, todos los trabajados cargados, que yo os haré descansar. Descansar. El solo pensamiento de Jesús me hace descansar. Y si yo tengo fe de que Él dividió la historia en dos, que no existe un personaje más influyente, más trascendente que Jesús, y más encima que se declara como el camino, la verdad y la vida, entonces voy a pensar en Él. Sencillamente voy a pensar en Él. Y en la medida en que piensas en Él y empiezas a contemplarlo a Él, empiezas a sentir la renovación de todo tu ser, porque eres un espíritu que empieza a revivir, empieza a rejuvenecer, empieza a ser transformado. Y cuando te levantas dice, ¿y dónde está el problema? El problema ya no está, la enfermedad ya no está. ¿Por qué? Porque donde Jesús está, el mal tiene que huir. ¿Están aquí? Hermanos míos, Jesús nos enseña a vivir la vida en su plenitud. Y no solamente a vivir la vida, sino a traer salud. ¿Y a traer qué cosa? Felicidad. Jesús nos enseña la verdadera prosperidad que vamos a estar viendo en algunas enseñanzas. ¿Por qué? Porque Jesús nos enseña a vivir con sentido. Es decir, con dirección, con propósito.
Él es el camino. Nos enseña, a través de su camino, nos enseña cómo podemos llegar a la perfección humana. Y esto es solamente a través de sus enseñanzas. Los discípulos, ¿qué eran los discípulos? ¿Saben lo que eran los discípulos? Aprendices. Eso eran los discípulos. ¿Cuántos aprendices hay aquí? Esos somos nosotros, aprendices de Jesús. Y Jesús les señala un principio. Él les dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Mire, le voy a decir algo con respecto a este principio, escúchelo bien. Si un cristiano no experimenta la vida en abundancia que Jesús viene a prometer, estoy diciendo, si un cristiano no experimenta la vida en abundancia que Cristo viene a ofrecer, esto tiene dos respuestas, una u otra. Número uno, o Jesús es un mentiroso que promete y no cumple, o yo, el creyente, nunca conoció las enseñanzas de Jesús. Les dije que Jesús nos pone desafíos. Si usted no experimenta la vida en abundancia, con todo lo que esto significa, o usted declara a Jesús un mentiroso porque no cumple lo que promete, o yo soy el que no conoce la forma de acceder a la vida en plenitud. ¿Cómo podemos obtener la vida en abundancia? ¿Quieren saberlo? Diga conmigo, a través de sus enseñanzas. ¿Cómo podemos conocer la naturaleza de Dios? ¿Cómo podemos conocer nuestra propia naturaleza? ¿Cómo conocemos la naturaleza de la vida en la cual vivimos tan corta, tan poco tiempo? ¿Cuántos quieren conocer la naturaleza del mundo? ¿Cómo se conoce? A través de sus enseñanzas. Una explicación, una sola, es poniendo por obra. Les voy a poner un ejemplo, hermanos, que encuentro muy pertinente. Y no se asusten, por favor. Es un ejemplo con respecto al pecado. Hay muchas hoy día religiones que no quieren hablar del pecado. No me asuste a la gente, por favor. Déjalos así como están de pecadores nomás. ¿Cuándo van a cambiar, hermanos? No, déjame, yo voy a orar por ellos. Enséñame. Con respecto al pecado, nuestro Señor Jesucristo nos advierte que una persona que practica el pecado en cualquiera de sus formas, bueno, en primer lugar está acarreando serias consecuencias en su vida, pero Jesús nos enseña que somos castigados no porque Dios nos castigue, sino porque es el pecado el que nos castiga. De repente dices, ¿por qué Dios? Parece que Dios me castigó. No, Dios no te ha castigado. Eres tú mismo el que te ha castigado. Somos nosotros mismos quienes nos castigamos cuando somos obstinados por el pecado. ¿Por qué razón? Yo lo expliqué ya hace algunas semanas atrás. Sencillamente porque el pecado es una fuerza viva. No hay algo más vivo que el pecado. El pecado es un espíritu que al introducirse al corazón de una persona, lo activa. El pecado podríamos decir que es como una droga que arrastra a su víctima hasta las fatales consecuencias, porque el pecado es un verdadero asesino que avanza lentamente ¿hasta qué? Hasta cometer su objetivo. Pero muchas veces no le hacemos oídos sordos a eso, porque el pecado, además de ser algo vivo, es demasiado agradable en su momento. Es como la droga. La droga te la regalan al principio, maravilloso, maravilloso. En sus primeros tiempos la droga es maravillosa, pero después de eso, cuando empiezas a depender de ella, finalmente te destroza completamente. Y les voy a comprobar esto. Fíjense ustedes que cuando Jesucristo salvó, porque la salvó de la muerte, a la mujer que había cometido el acto de adulterio, ¿cuántos recuerdan la historia?
¿Recuerdan ustedes? Viene la mujer, la traen, se la ponen a Jesús y le dicen, Señor, esta mujer la encontramos en el acto de adulterio. Y Moisés nos ordenó que teníamos que tomar la piedra y matarla, apedrearla hasta que muriera. ¿Qué dices tú? Ahí estaban los hipócritas, ahí estaban los fariseos. Vamos a ver qué dice este. Porque si ordena que la matemos, él dice que vino a dar vida. Y si dice que no, está violando la ley de Moisés. Está sonado. Aquí lo agarramos, por fin lo agarramos. Ustedes saben la historia. Jesús se queda meditando, los mira y finalmente les dice, el que de ustedes esté sin pecado, arroje la primera piedra. Qué respuesta más sabia, hermano. Qué respuesta más impresionante. ¿A quién se le podría ocurrir? El que esté sin pecado arroje la primera piedra. ¿Y qué sucedió en las conciencias de ellos? Oh, pero si yo soy ladrón, si yo también soy adúltero, si yo también soy, qué sé yo, lo que sea, se empezaron a descubrir, su conciencia los acusó y de a poco soltaron la piedra y se fueron. Y se empezaron a ir, se empezaron a ir, se empezaron a ir. Y finalmente desaparecieron todos. Y cuando ya se quedaron solos solamente la mujer y Cristo, Jesús le dijo, ¿y dónde están los que te acusaban? Se fueron, Señor. ¿Qué le dijo Jesús? Ni yo, es decir, el único que podría arrojar la primera piedra sobre ti soy yo, y ni yo te condeno. Pero le advierto una cosa, vete y no peques más. Quédese con eso, no peques más. En ese no peques más hay una enseñanza que va de acuerdo a todo lo que le dije anteriormente. Tenemos otro caso. Cuando Jesús sanó al paralítico de Betesda, les voy a leer solamente un pasajito. Dice ahí en Juan capítulo 5, versículo 14, y elegí la versión Dios habla hoy. Dice, después Jesús encontró en el templo al que había sanado y le dijo, mira, ahora que ya estás sano, no vuelvas a pecar para que no te pase algo peor. ¿Qué nos quiere enseñar Jesús con esto? Aquí estamos comprobando que el pecado arroja las más terribles consecuencias y son nuestros propios errores los que nos castigan cuando yo insisto obstinadamente en un pecado. Entonces, cuando Jesús sana o liberta a alguien, siempre Jesús te va a advertir, no peques más, porque en nuestra propia naturaleza todos llevamos el germen del pecado vivo en estado latente, que hará su aparición en el primer momento en que tú le des cabida. Por lo tanto, si nosotros no aprendemos a ser vigilantes de nuestros propios pensamientos, porque ya le dije, todo pasa por tus pensamientos. Lo primero, antes de que ocurra un pecado, primero usted lo piensa. Y ahí se establece el pecado. Hace su aparición en la mente del ser humano. Y si usted no es un buen vigilante de esa tentación, de ese pensamiento que viene a usted a tratar de tentarlo, usted puede ser proclive a él. Necesitamos, hermanos, antes de que un pecado, antes de que un pensamiento se convierta en un pecado, necesitamos erradicarlo de nuestra vida. ¿Por qué? Porque si fui perdonado y vuelvo a insistir en el pecado, como le dijo a este muchacho, para que no te suceda algo peor. Y Dios no tiene nada que ver aquí. No tiene nada que ver aquí. Es el pecado que tú consientes, porque Jesús conoce perfectamente nuestra naturaleza pecaminosa y esa es la razón por la cual Cristo nos insiste y nos advierte que no volvamos a pecar. Y les voy a poner un ejemplo que está claramente explicado aquí en el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 14 y 15. Miren lo que dice. Vamos a leerlo en la versión oficial y después les voy a tirar otra versión para que vamos entendiendo y aplicando estas enseñanzas que son tan importantes. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Todo eso está aquí. Y luego dice, entonces la concupiscencia que se estableció en el pensamiento
No lo dice aquí, pero se da por extendido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz bien, la muerte. Versión Dios habla hoy. Al contrario, dice, uno es tentado por sus propios malos deseos. Algún día vamos a hablar acerca de los deseos. Uno es tentado por sus propios. El deseo, en el primer lugar donde ocurre, es el pensamiento. Y uno es tentado por sus propios malos deseos que lo atraen y lo seducen. Sencillamente porque te pusiste a pensar en él, te gustó. Versículo 15, de estos malos deseos nace el pecado. Y el pecado, cuando llega a su completo desarrollo, nace la muerte. Entonces Jesús, con razón, le advierte a la mujer samaritana, mira, la próxima vez yo no voy a estar aquí. Así que si te encuentran de nuevo en acto de adulterio, no te quepa la menor duda que te van a matar. El otro muchacho le dice, para que no te suceda algo peor. Entonces, hermanos, el pecado vive en nosotros y son nuestros deseos los que, lógicamente, cuando Jesús viene a nuestra vida, cuando el Espíritu Santo viene a hacer su vida en nosotros, el pecado ahí queda, en estado latente, en nuestro interior, por naturaleza, caída. Es como el río. Se secó el río. Se secó el río. No, si ya se secó el río, construyan nomás la casa al lado del río. O construyan en el mismo río. Han pasado años, no pasa nada. Pero después de un tiempo viene una tormenta, viene un temporal. ¿Sabes qué? El río, el agua está tomando su cauce por el río y se lleva todo lo que encuentra a su paso. El pecado siempre estará en estado latente con nuestra naturaleza caída. Entonces, comprendamos, por favor, que el pecado está en estado latente. Y no podemos ceder ante la tentación. Y un cristiano maduro y lleno del Espíritu Santo aprende a detectar cuando hay tentaciones latentes para él. Entonces, cuando Jesús aquí está diciendo, vete y no peques más, no nos está queriendo hacer la vida imposible. Solamente nos está enseñando a que podamos detener la tentación en su momento antes de que sea demasiado tarde y te acarree las peores consecuencias y finalmente termines viviendo en la miseria, en la pobreza, en la indiferencia, en el deterioro, en la enfermedad, porque el pecado trae todo eso, te trae enfermedad, te trae fracaso, te trae tristeza, te hace perder las oportunidades. Pero en la medida en que nosotros vamos aprendiendo a vencer esas tentaciones que vienen a nuestra mente, es donde realmente nos hacemos fuertes, porque podemos aprender a derrotar esos pensamientos pecaminosos, porque ya les dije, todo pasa por nuestros pensamientos. Por lo tanto, cuando una persona cede a esos pensamientos pecaminosos, no es Dios quien la castiga, sino que es el mismo, el que se autocastiga, sencillamente por no detener algo del cual puede traer el control. ¿Están aquí? Colosenses capítulo 3, versículo 5 dice, hacer pues morir lo terrenal en nosotros. Hacer pues morir. Pero ¿cómo? ¿Dios no me va a ayudar? Sí, me va a ayudar, pero eres tú el que tiene que hacer morir lo terrenal. ¿Qué cosa? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Tú tienes el poder para hacerlo, solamente deteniendo los pensamientos que intentan manejar la tentación. Gálatas capítulo 5, versículo 24, pero los que son de Cristo, ¿cuántos hay de Cristo aquí? Digan amén. Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ya conmigo entonces, no escucho entonces, dígalo bien fuerte, Dios no castiga. Soy yo mismo el que se autocastiga por no saber controlar mis pensamientos. Amén. 1 Corintios 15, 17 dice,
el otro lado también de la moneda. Me encanta decir esto. Jesús también nos enseña como Él nos enseña a todos. Recuerden que Él es la verdad, Él es la vida. También nos enseña que una persona, por más vil pecador que sea, cuando se vuelve a Dios y clama delante de la presencia de Dios, tendrá acceso a un Dios que es misericordia. Un Dios que está perdonado, un Dios que el cual perdona y ayuda a salir de la ceguera mental. Hermanos, la iglesia necesita salir de su ceguera mental. Necesitaría toda la iglesia pasar por para que encuentren el camino. Pero finalmente que se vaya con esto. La próxima semana voy a comenzar realmente con una enseñanza que creo que nos va a hacer muy bien. Y vamos a empezar con las enseñanzas del Sermón del Monte, ¿les parece? Hablando solamente, imagínate llegar a 5 personas, subirse a un monte y empezar a hablarle 8 cosas y chao, para la casa. No, solamente finalmente lo que capturaron los discípulos fue solamente el enunciado. Entonces, en estas bienaventuranzas Jesús les está enseñando cómo pueden vivir la vida dichosos, cómo se puede cumplir el enunciado que Él dice: he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y Él nos quiere enseñar cómo podemos vivir la vida que nos resta vivir siendo dichosos. ¿Cuántos quieren ser dichosos? ¿Cuántos quieren ser bienaventurados? Y cuando las personas te encuentran, te vean y te digan: este hombre, esta mujer, sí que es bienaventurado, sí que es dichoso, tiene algo extraordinario, es dichoso, se ve feliz. ¿Por qué? Usted le va a responder: es que vivo las mejores aventuras. Por el que le da todo. Todo. ¿Cuánto le dan gloria y honra a Dios? Padre, muchas gracias por esta palabra maravillosa, porque vamos a aprender la diferencia en el tiempo que viene, en lo que realmente son tus enseñanzas tan gloriosas que perduran hasta el día de hoy. Y esta es la razón, Señor, más allá de que seas el Hijo de Dios, tus enseñanzas lo que revoluciona el mundo. Tus enseñanzas son las que nos transforman. Dígale dónde está, Señor, enséñame, Señor, tus caminos. Enséñame a vivir la vida en plenitud. Enséñame, Señor, a ser una persona obediente a tus enseñanzas, entendido en todo lo que esto significa, porque quiero aplicarlo en mi propia vida. Maravilloso Dios, haga esta oración. Ponga su mente en Dios en este momento. Cuando usted ore, intente deshacerse de todo pensamiento intruso, de todo pensamiento extraño. No le abra la puerta. Aprende a controlar tus pensamientos. Dele solamente lugar al que vive y reina. Él quiere habitar en ti. Jesucristo dice: yo estoy a la puerta y llamo. La puerta es tu corazón. Si alguno abre sus pensamientos para mí, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Dios quiere tener los mejores diálogos de madrugada con nosotros. Él quiere hablarte, transformando tu pensamiento. Las palabras de Dios tal vez no las vas a escuchar de forma audible, pero van a venir a ti en pensamientos. Y si estudias la palabra con mayor razón, Él pondrá sus pensamientos en tu mente. Y será algo tan glorioso, algo tan maravilloso, que realmente se cumplirá cada día en tu vida. Dale
muchas gracias. Señor, bendigo a cada uno de mis hermanos amados de esta congregación. Gracias, Señor, por la vida de cada uno. Gracias, Señor, porque cada uno está en el proceso. Porque cada uno está creciendo, Señor. Y crecemos a través de tus maravillosas enseñanzas. A ti sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Dale un aplauso al Señor. Para escuchar tu voz y aprender de ti, quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Cerca de ti, Señor. Cerca de ti, yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero una vez más, cerca de ti, Señor. Cerca de ti, yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad. Eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, me rindo. Dígalo una última vez. Jesús, Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti.
aprender de ti. En serio. Bueno, ¿por qué no abraza ahí al que tiene a su lado? Toma un minuto. ¿Por qué no ora por el que tiene a su lado para que también el Espíritu Santo pueda hablarle? Somos un cuerpo y el Señor nos habla y vamos creciendo juntos como iglesia. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en tu iglesia. Tus enseñanzas cambian nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor. Amén. Qué poderoso tiempo hemos tenido estos domingos, ¿verdad? ¿Cuántos van a empezar a escuchar las enseñanzas del Hijo y a aplicarlas? ¿Sí? Qué maravilloso es saber que el Señor dejó su palabra para que la pusiéramos en práctica. Amén. Así que tenemos un desafío esta semana. Conéctese a su grupo porque sé que va a ser de mucha bendición volver a compartir esta palabra. Amén. Bueno, animarles a eso. ¿Qué más este mes? Tenemos algo este mes, no, el mes de noviembre los jóvenes tienen el retiro. El día de ayer tuvieron, los niños cerraron el mes de la Biblia. Faltaron muchos niños, ¿ah? ¿Tirón de oreja para los padres o qué? ¿Sí? Para los padres. Bueno, pero los que pudieron estar acá, se vivió un tiempo muy lindo porque también se aprende jugando, ¿sí? Se aprende jugando, así que quedó ahí en la plataforma para todos los que no lo pudieron ver, lo pueden ver. Y también felicitar a los hermanos que se atrevieron a participar, a los papás y a los hermanos que estaban de visita también participaron y fue un lindo tiempo. Así que nos vamos con gozo, con alegría. Inscríbase para los bautismos que tenemos en el mes de diciembre. Si usted no se ha bautizado y está en algún grupo, inscríbase. Y además también inscríbase porque va a ser el gran paseo de la Iglesia Miel, que hace mucho tiempo que no estamos juntos, que no compartimos, para conocernos también los que participan en los diferentes grupos. Levantamos nuestras manos y nos vamos con gozo. Padre, te damos gracias en esta mañana por todo lo que hemos vivido. Gracias, Señor, por este tiempo que te ofrecemos, Señor, a ti. Y gracias por tu palabra, Señor. Queremos llevarnos las enseñanzas de Cristo Jesús. Gracias porque tú siempre hablas a nuestro corazón, porque nos dejas reflexionando, Señor, porque nos haces pensar, redarguirnos, Señor, a través de tu palabra para cada día aplicarla y poder conocerte. Nos vamos con gozo, con alegría, nos despedimos, Señor, sabiendo que tú siempre tienes lo mejor. Que esta semana sea una semana de bendición, Señor, de gozo y de alegría. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Sigamos orando los unos por los otros. Me da mucha alegría ver a Miriam Marín hoy, a la Fran también, a mi hermano Edison que vino solito, pero sé que Jessie se está... ¡Ah, ahí está! Su esposa no la había visto. ¡Qué bueno! Ahí están. ¿Cómo está la Jessie? Mejorando. ¡Qué bueno! Vamos a seguir orando entonces los unos por los otros, que tengan una semana bendecida. Amén. Gracias, Señor. Tú eres nuestra roca firme. Somos tus hijos, fuimos llamados por ti, con gran devoción nos reunimos para darte gloria y honor. Eres tú, Dios, nuestra roca firme, no tenemos temor. En las pruebas siempre venceremos, porque nos salva tu amor.
cuando enfrentemos la adversidad, sabremos siempre que tú eres nuestra roca firme. Oh Señor, no tenemos temor. Tu Dios, nuestra roca firme, no tenemos temor. No tenemos En las pruebas siempre venceremos, porque nos salva tu amor. nos salva tu amor. Nos salva, Señor. Tu Dios, nuestra roca firme, no tenemos temor. En las pruebas siempre venceremos, porque nos salva tu amor. Nos salva Tu gracia nos salva, Señor. 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 Amén. Bien, hermanos, estamos despedidos. Que tengas una gran semana.